Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú.
nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Dios. Por eso te cantamos a ti, te glorificamos, Dios. Levanta su voz en esta mañana, decláralo así conmigo. Lo dices. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Díselo una vez más, vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana,
oh Padre. Bendice, bendice su nombre, amén. Gloria sea Jesús. Tú al humilde levantarás, al débil tu fuerza le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú, al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Yo quiero más de ti.
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios, te bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, alábalo en este día. Sí, Señor, lo decimos todos, que estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados, que el Señor los bendiga y los continúe bendiciendo abundantemente. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos el día de hoy de aprender la palabra, de compartir la palabra y de prepararnos espiritualmente. Saludo para todos ustedes en el amor del Señor y que la gracia de Dios siga siendo derramada en todos en su vida diaria y también el día de hoy a través de su santa palabra. El tema que nos convoca el día de hoy aquí en Efesios capítulo 2, de los versículos 20 al 22, hemos puesto un título muy sencillo, lo hemos titulado Edificados en Cristo. ¿Qué significa? Eso vamos a verlo ahora. Así que vamos a orar mientras van abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 2, 20 al 22. Vamos a aprender este tema tan maravilloso y fascinante sobre cómo ser edificados, ¿ya? Querido Dios, solamente tú puedes dar la palabra, solo tú la puedes enseñar, solo tú la puedes ministrar, solo tú la puedes dar. Ahora que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo, que tu Espíritu Santo ministre a la iglesia, que tu Espíritu Santo ministre a tus hijos. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Llénanos de tu palabra, sobreedifícanos en tu palabra. Sobreedifícanos y danos herencia entre los santificados. Que esta palabra sea de bendición abundante, liberadora, que esta palabra
traiga lo que toda tu palabra trae, sanidad, liberación, prosperidad. Oramos agradecidos por ella, por esta revelación, en el santo nombre de Cristo. Y dice así la palabra, amados, en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Entonces hoy día vas a aprender todo lo que, digamos, nos atañe al tema de cómo ser edificados, por qué somos edificados, para qué somos edificados y sobre todo cómo es que un cristiano es edificado. Y vamos a comenzar casualmente con esta definición. ¿Qué cosa es ser edificados espiritualmente? ¿Qué significa ser edificados? Es una palabra que es muy conocida dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Edificar es literalmente construir o levantar una casa. Eso es edificar. También se usa de manera metafórica de construir una sociedad, una empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, al hablar de construir una casa, estamos hablando de una casa espiritual, no es una casa natural. Entonces, acuérdense que Cristo comparó nuestra vida espiritual con una casa. Él dijo, si alguna persona construye su casa sobre la arena, vienen los ríos, vienen los vientos, y caerá, y fue grande la ruina de la casa. Pero si una persona cava y pone el fundamento, el cimiento, y edifica la casa sobre la roca, entonces esa casa va a prevalecer. Esa casa somos nosotros mismos. Esa casa es nuestra vida espiritual, esa casa es nuestra familia, esa casa representa todo aquello que tenga que ver con ideas, conceptos espirituales. Entonces, ser edificados espiritualmente significa pues construir y levantar tu vida espiritual. Cuando hablamos de manera personal, ¿verdad? Estamos hablando de tu crecimiento individual. Como cristiano tienes que crecer. ¿Qué es crecer, pastor? Es madurar como cristiano. Tú creces, estás madurando, te estás volviendo más fructífero. Cuando un árbol madura, entonces da fruto. Entonces, un cristiano que crece, comienza a madurar, comienza a dar fruto. Pero también podemos hablar de, no solamente de la edificación individual, sino hablamos de ser edificados también como cuerpo de Cristo, como congregación, como iglesia. Estamos hablando entonces ahora de edificar el cuerpo, es decir, darle crecimiento al cuerpo de Cristo, darle madurez al cuerpo de Cristo y también darle crecimiento numérico al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo crece de dos formas. Crece espiritualmente, es decir, en madurez de sus miembros, pero crece numéricamente. Eso es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vemos que hay estas dos ideas de crecimiento, individual y crecimiento corporativo o de cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ahora, ¿para qué somos edificados? Hay propósitos. Dios tiene varios propósitos, de los cuales hoy día vamos a ver dos de los principales propósitos para los cuales como iglesia somos edificados individualmente y somos edificados corporalmente. En el versículo 22, por ejemplo, vemos que dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué somos edificados? Dice para, está hablando de propósito, para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes se acuerdan que en Jerusalén el templo del Antiguo Testamento fue un templo hecho con piedras, con rocas, madera, piedras. Fue hecho por albañiles. Entonces, allí se realizaba el culto de la adoración de los judíos. Los judíos tenían que ir a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, a adorar,
iban a Jerusalén también a orar al templo. Los judíos oraban en el patio del templo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Nosotros tenemos un mejor pacto y nosotros podemos hablar con Dios las 24/7. Entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? Entonces, allí en ese templo se realizaban los cultos y la adoración de la religión judía, porque la religión judía es la única religión verdadera que había en aquel tiempo. Entonces, cuando usted ve el templo de Jerusalén, el primer y segundo templo, porque se han construido 2 templos, el que ahora van a construir los judíos en el tiempo postrero sería el tercer templo. Entonces, en ese templo, cada piedra, miren ustedes, cada piedra tenía su lugar, su ubicación, cada madera, cada piedra, todo tenía su lugar, todo era tallado con un objetivo. Esto nos habla de que en las iglesias locales, si nosotros, Comunidad Cristo para las Naciones, somos una iglesia local, y en la iglesia universal de Cristo, que es la iglesia que hay en todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que es una sola la iglesia. Por eso hay que saber diferenciar de iglesias locales, que son las congregaciones, digámoslo así, las congregaciones que se levantan en todo lugar, y la iglesia, llamémosle así, universal, que es la iglesia compuesta por todos los cristianos en todo el mundo. Entonces, ahora son el templo de Dios. Es la iglesia universal, la iglesia de Dios, la iglesia, llamémosla así, global, es el templo de Dios. Y cuando hablamos entonces de que cada piedra tenía su lugar, cada madera tenía su lugar, cada artículo o cada mobiliario del templo tenía su lugar, eso nos habla de ministerios y llamados, porque cada ministerio tiene su lugar. El que es apóstol, el pastor no se puede meter de apóstol ni de profeta. El que es profeta. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su función. Cuando vemos que en Jerusalén las piedras eran colocadas en su lugar, también nos habla de los dones. El que tiene don de sanidad se dedica a sanidad. El que tiene llamado evangelista se dedica a ganar almas. El que tiene llamado evangelista así puro no se mete a pastorear ni a profetizar, no es su lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, los dones y los ministerios nos van a decir a nosotros cuál es nuestra ubicación, ¿ya? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? Dones y ministerios, sobre todo ministerio, ¿verdad? Cada ministerio viene definido por un llamado a hacer algo y por dones con los cuales este ministerio, por decirlo así, es equipado. Entonces, cada piedra tenía su propósito. Entonces, esto nos habla de objetivos, y cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de hacer realidad los planes de Cristo, porque nosotros sabemos que Cristo planifica las cosas. Cristo es el mejor gerente, es el mejor administrador. Hay un don que es el don de administrar. Si ese don lo da Cristo, es porque Cristo es el mejor administrador de todos. Usted ve la tremenda sabiduría de Cristo cuando Él administra la creación. Él manda los inviernos, los veranos, las estaciones, los ríos, las lluvias. Él hace girar las constelaciones, hace salir el sol, esconde el sol, sale la luna. Todo tiene un propósito y todo tiene alguien que lo orquesta, alguien que lo organiza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, por decirlo así, gerencia el universo, lo ordena, lo organiza. Cristo define dónde va cada cosa, ¿se da cuenta? Él coordina. Por eso en el pasaje que hemos leído el día, en el versículo 21, Pablo dice, en quien todo el edificio, miren, bien coordinado, coordinación. Coordinación nos da la idea de comunicación, una comunicación que nos ordena. Coordinar es una comunicación que nos da nuestro lugar, es una comunicación que delega actividades y nos distribuye a todos nosotros en nuestro respectivo ministerio, nuestra respectiva función,
porque hay que entender que todos los cristianos tenemos un llamado, todos los cristianos tenemos un ministerio, todos. Obviamente no todos somos llamados a tiempo completo, solo son llamados a tiempo completo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero todos tenemos un propósito, todos tenemos un ministerio, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿somos edificados para qué? Acá nos da el otro propósito. Para morada de Dios en el Espíritu. Miren, para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, para hacer casa de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y esto se refiere también nuevamente a nos da dos ideas. ¿Cuál es? Yo como individuo soy templo del Espíritu Santo. En realidad somos templo de la Trinidad, porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo moran en nosotros. En cada cristiano mora la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo dijo, vendremos a Él y haremos morada con Él, o sea, hablando de Él y del Padre. Luego nos dice Cristo, el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahí está toda la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llena, como individuos tenemos la presencia de la Trinidad. Pero también hablamos morada de Dios en el Espíritu a todo el templo de Dios, que es la iglesia de Cristo en toda la tierra. Llamémosle para motivos didácticos y de comprensión, llamémosle iglesia universal, que repito, no está en la Biblia, pero cuando hablo de iglesia universal, me refiero al conjunto de todos los creyentes, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, ¿ya? Gloria a Dios. Entonces, cuando somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, cuando habla de morada, no está hablando, puede que somos como individuos o como iglesia universal, pues no somos solamente una casa donde Dios está allí pasando el rato, no. Morada de Dios en el Espíritu significa que Dios hace maravillas en el templo. Ustedes se dan cuenta que cada vez que Dios descendía al tabernáculo de Moisés, que por decirlo así, fue el primer templo, hecho con pieles, hecho con telas, hecho de manera artesanal, y no se manifestaba Dios ahí, no hablaba Dios ahí. ¿Qué hacía Dios en su templo? Dios hablaba en su templo, Dios profetizaba en su templo, Dios guiaba al pueblo de Israel a través del templo. Dios hacía maravillas, a través del templo caía fuego, se abría la tierra, a través del ministerio en el templo donde entraba Moisés al tabernáculo, Dios dirigía, salía agua, venían codornices. O sea, cuando Dios se mueve en el templo, Él hace maravillas. Él no está en el templo para estar allí sin hacer nada, no. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea, Dios el Padre hasta ahora trabaja, es decir, hasta ahora hace maravillas. Entonces, el propósito de ser edificados es que Dios muestre su gloria a través de su templo, que es la iglesia. Por eso Cristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, cuando tú veas de morada de Dios en el Espíritu, no lo veas esto como un concepto de pasividad y de no actividad, de inactividad, no. Míralo como que Dios es el Dios que quiere manifestarse, que Él ha determinado y ha designado un templo. Él está levantando un templo para manifestarse, para glorificarse, para sanar, para profetizar, para hablar, para hacer maravillas. O sea, Dios quiere hacer maravillas. Por eso dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Entonces somos edificados para eso, para que Dios se manifieste. Porque cuando una iglesia, por cierto, una iglesia local, está siendo edificada, porque hay iglesias locales más edificadas que otras, eso es verdad. Hay iglesias donde hay más manifestación del Espíritu, más palabra, más sanidad, más liberación, y hay otras donde ni siquiera creen en la sanidad, en la liberación, y hasta dicen que ya no hay milagros. Entonces hay digamos que un desequilibrio. Entonces cuando tú no crees que Dios hace milagros, ahí estás tú mismo prácticamente impidiendo, por tu inmadurez, por tu desconocimiento de las Escrituras, estamos impidiendo que el Espíritu se manifieste.
Por eso nosotros tenemos que creer que el Dios Todopoderoso, que mora en nosotros individualmente y que mora en su iglesia, es un Dios de maravillas, que Él sigue haciendo prodigios. Repito, Cristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Somos edificados para que Dios se manifieste y se glorifique y sea santificado y sea adorado, pero también para que Él sea glorificado en los milagros, ¿verdad? Como Cristo dijo, no es que pecó ni sus padres, no, porque decían, Señor, ¿por qué está este ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios nos está mostrando aquí un deseo, un anhelo de manifestar su gloria. Él es un Dios de maravilla. Por eso Cristo dijo, al que cree todo le es posible. Entonces Cristo nos abre las puertas de la posibilidad infinita. Él dijo, si tú crees, todo te va a ser posible. Como decir, no te limites, no pienses que Dios solamente es un Dios que te quiere hablar y enseñar doctrina, porque a veces algunos cristianos llevan a Dios a ese límite. Dios es el Dios que te enseña doctrina, lo cual está bien, pero no quiere quedarse ahí. Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se da cuenta? Pablo dijo, ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, yo no me quedé en la doctrina, yo no me quedé en el convencerlos de que existe un cielo, un infierno, de que hay ángeles, de que no me quedé en eso, no me quedé en hablarles un poquito de qué es ser justo, qué es ser pecador, no. Tiene que haber demostración del Espíritu y de poder. Entonces, los primeros cristianos creían eso, que tenía que haber demostración del Espíritu y poder. Entonces, para eso está siendo edificada la iglesia. Entonces, cuando la iglesia crece y madura, madura la fe. Entonces, la gente va creyendo por cosas mayores. Antes no creía para nada, antes tenía dudas de todo, pero cuando es edificada, comienza a creer y con esa fe que crece, que es edificada, ¿verdad? Edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Te edificas en tu santísima fe, entonces tú vas a ver la gloria de Dios, porque Cristo dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces cuando viene la fe, y tu fe es edificada, definitivamente van a haber maravillas en tu vida. Entonces, la iglesia tiene que entender que nuestra fe tiene que crecer, tiene que ser edificada. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, así como en los días de Israel, el antiguo pacto, se edificó el templo con piedras y rocas, el día de hoy el templo de Dios está hecho con gente, con seres humanos, que somos los hijos de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:5. Entonces ya no son piedras, ya no son rocas inertes, ahora son seres humanos redimidos y renacidos y nacidos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Vosotros también, miren esto, como piedras vivas, ¿me cuenta? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, todos los cristianos somos edificados, somos puestos como piedras para edificar una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora Pedro nos compara con piedras vivas, piedras espirituales, que conforman este templo de Dios, esta casa donde se va a adorar a Dios y donde vamos a ver la gloria de Dios porque somos un sacerdocio santo. Entonces, las piedras son tipo de las personas. En el Antiguo Testamento las piedras representaban a las personas. Juan el Bautista mismo dijo, de cierto os digo que de estas piedras, os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, como que las piedras representan a la gente redimida, la gente salva. No todos son piedras vivas, son los que son redimidos. Entonces, en la construcción del templo de Jerusalén, que duró varios años,
¿Cuándo fue que cayó la gloria de Dios? La gloria de Dios cayó cuando todas las piedras estuvieron en su lugar, cuando todo estuvo ya en su lugar y estuvo terminado. Allí Salomón oró, dedicó el templo y ¡bum! ¿Se acuerdan que cayó fuego del cielo? Esa es una de las 3 ocasiones en que ha caído fuego del cielo sobre un sacrificio. La primera fue cuando Aarón era sumo sacerdote y presentó el sacrificio, está en Levítico, y cayó fuego del cielo. La otra vez que vemos que cayó fuego del cielo en un altar fue cuando Elías desafió a los falsos profetas y cayó fuego del cielo y consumió, dice, hasta el agua. Esa es la otra vez. Y esta es otra vez cuando Salomón ofrece el templo, lo dedica a Dios y dedica miles de sacrificios. Y Salomón le dice a Dios: Dios, ahora te entregamos, aquí tú nos vas a oír, aquí te vamos a adorar, aquí vamos a presentar ofrendas. Y ¡boom! Dios derrama fuego del cielo. Y entonces eso significa que cuando el templo se edifica, cae fuego. Y entonces podemos hablar igual de como cristiano espiritual. Cuando tú creces espiritualmente, estás siendo bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Eso es ser edificado por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces cae fuego a tu vida. Pastor, ¿pero qué se siente? No se siente nada, tú tienes que creer, es por la fe. Acá no tienes que sentir un calorcito, si lo sientes en buena hora, pues no hay que sentir nada. Es por fe, tú tienes que creer que Cristo te bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Sigue cayendo fuego individualmente como templos individuales que somos, pero también tiene que caer fuego como congregaciones locales y como iglesia universal. Gloria a Dios. Entonces, este fuego, esta gloria, obviamente, también va a caer el fuego de Dios conforme la iglesia de Cristo llegue a su plenitud. Dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Jacob se volverá a Dios, es decir, el pueblo judío. Ageo 2.9, miren lo que dice. Ageo capítulo 2, versículo 9. Y obviamente aquí Ageo está profetizando en días de Esdras y Nehemías, cuando se estaba levantando los muros y se estaba levantando el templo de Jehová ahí en Jerusalén, que había sido arruinado por los babilonios. Entonces Ageo profetiza, y mira lo que él profetiza sobre ese templo que se estaba construyendo. Dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, miren esto: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, esto como que es una profecía también que habla sobre la gloria postrera de la iglesia. Eso ya hablaremos otro día, eso ya para otra prédica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque conforme la iglesia madure y llegue a la plenitud, y todos los que tienen que ser salvos por voluntad de Dios, escogidos por Dios, porque eso Cristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Toda la gente que tiene que entrar, entre en ese momento, la gloria de Dios se va a manifestar en toda su plenitud. Esto se va a dar en los tiempos finales. Esta es una profecía también para la iglesia. Porque mira, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, mucho más abundará en gloria el ministerio del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, está relacionado. Es decir, que el ministerio del Espíritu Santo que se está dando hoy a través de la iglesia, mucho más abundará en gloria. Ahí habla en 2 Corintios Pablo, comparando el nuevo pacto con el antiguo pacto. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si el pacto de muerte fue glorioso, mucho más glorioso será el pacto que tenemos en el Espíritu. Es lo que Pablo dice. Ahora, en el versículo 21, en Efesios 2:21, hay una parte que quiero que podamos ver otro propósito de esta edificación. ¿Qué dice el versículo 21? Hablamos de un primer propósito: adoración, milagros y maravillas. Y un segundo propósito, en quien todo el edificio, miren esto, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, el otro propósito que aquí vemos revelado, que ¿para qué somos edificados? Para ser un templo santo. Miren, un templo santo, uno. Es decir, aquí nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Sin importar la denominación, la raza, la edad,
todos somos un templo, ¿qué? ¿Un templo qué? Un templo santo. Claro, yo sé que por la sangre de Cristo somos santos. Esa es la santidad que recibimos porque somos lavados en la sangre de Cristo. Pero también la santidad tiene que ver no solamente con ser lavados en la sangre de Cristo, la santidad tiene que ver con ser fructíferos. ¿Qué es santidad? Santidad es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es santidad. Si tú quieres saber, pastor, ¿qué es santidad? Es número uno, eres lavado en la sangre de Cristo, eres separado para Dios, eres purificado en su sangre, eres lavado y purificado por su palabra, pero también santidad significa que ahora que eres lavado y eres purificado y eres separado por la sangre de Cristo, eres separado para Dios, ahora eres fructífero, es decir, tienes amor, gozo, paz, paciencia. Eso es santidad. Eres humilde, eres manso, oras, buscas, te humillas, pides perdón, te arrepientes. Eso es ser fructífero, eso es ser santo. Y aquí el apóstol nos está diciendo en que en todo el edificio, todo, o sea, todas las piedras vivas, bien coordinados, o sea, bien puestos de acuerdo, bien unidos. ¿Qué pasa? ¿Crece para qué? ¿Para qué crece? ¿Para qué es edificado? ¿Verdad? Para ser uno solo, no millones. Acá está hablando del templo de la Iglesia Universal. ¿Un templo qué? Un templo santo. Un templo fructífero. Santo significa fructífero, humilde, manso, lleno de fe, lleno de gracia, como era Jesús. Entonces, eso significa. ¿Qué significa, pastor? Entonces, ser edificado. Significa crecer en santidad, crecer en el fruto. Cristo dijo, cuando un pámpano lleva fruto, cuando un pámpano lleva fruto, lo limpiará mi Padre para que lleve más fruto. Es decir, que si tú llevas fruto, ahora tienes que crecer en ese fruto, eso es ser edificado. Y a eso somos llamados, a dar fruto, a caminar en ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, miren la analogía que usa el apóstol Pablo. Pablo está usando los criterios técnicos de la ingeniería civil de aquellos tiempos. Obviamente en aquellos días no se usaban pues columnas de cemento como la que hoy usamos. En aquellos días no existía el cemento como lo conocemos hoy. Había pues argamasas, ¿no?, de arcillas para unir las piedras, pero las columnas eran hechas de piedra o de madera, ¿verdad? O eran hechas en piedra tallada, en sillar tallado, o eran unos tremendos troncos de árbol gigantescos, o de bronce, qué sé yo. Si era una persona millonaria, podía poner una columna de bronce en tu casa. En fin, sin embargo, Pablo pues usa estos criterios técnicos de la ingeniería civil y nos habla de un fundamento, es decir, de un cimiento. Eso está en el versículo primero que hemos leído. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esas casas antiguas eran hechas con un fundamento también. Los antiguos llegaron a entender que sin un fundamento la casa se caía. Y Pablo nos está diciendo que hay un cimiento, hay un fundamento. ¿Cuál es el propósito del cimiento o del fundamento? El propósito del cimiento o del fundamento, escúchelo esto, es dar estabilidad a la construcción. Y qué importante, hermanos, es edificarnos sobre un fundamento. Ser estables. Ustedes han visto esos cristianos que llegan a la iglesia, duran un mes y se van, duran un año y se van, duran 10 años y se van al mundo. ¿Qué les pasó? No tenían fundamento, su casa se cayó. Vino un viento, vienen los ríos, estaba sobre la roca, no, estaba sobre la arena. Fue grande la ruina de esa casa y se apartaron y ya no les importa orar. Saben que se han ido con el diablo, algunos ni siquiera se dan cuenta que están con Satanás, pero se van. ¿Por qué? No hay estabilidad, no había fundamento, no había una estabilidad en su vida espiritual. Entonces, toda construcción sin fundamento, ¿qué pasa? Se cae. Toda construcción sin fundamento se cae. Y cuando hablamos de fundamento, escucha el pueblo, estamos hablando de doctrina. La gente sin doctrina se viene abajo.
Cristiano sin doctrina es cristiano sin fundamento, no va a prevalecer. Porque cuando no tienes doctrina, ¿a dónde te vuelves? A tus sentimientos. Dios está conmigo, pero ¿por qué Dios está contigo? Porque siento a Dios. Ah, qué lindo es sentir a Dios. A mí también me gustaría sentirlo las 24 horas al día, pero no es así. A veces no siento a Dios, pero igual creo que está conmigo, lo sienta o no lo sienta. Claro, ¿por qué pienso así? Porque yo ya tengo palabra, doctrina, que me ayuda. Porque si yo vivo por mis sentimientos, me vuelvo inestable, porque muchas veces los sentimientos nacen en nuestro cerebro gris, no son de Dios tampoco. Muchos sentimientos son porque nos volvemos un poco románticos, sentimentales, derramamos unas lágrimas y eso está bien, pero no siempre va a ser así. Y ese momento fue lindo, sí, amén, pero ¿qué? ¿Siempre es así? No siempre es así. Hay momentos en que no es así. Y por eso voy a dudar de Dios tampoco, ¿se da cuenta? Entonces hay personas que se vuelven a los sentimientos y se convierte su fe en una religión sensual. ¿Ves? Sentimiento, de ahí viene la palabra sensual. Entonces se vuelven sensuales, viven por sus nervios, por su cerebro, se vuelven a las fábulas. Por ahí una persona que predicó y dijo, así como dice la Biblia, dice, retroceder nunca y rendirse jamás, dijo el predicador. Y todo el mundo, amén, retroceder nunca y rendirse jamás. Claro, suena bonito, pero eso creo que viene de una peliculita que hay por ahí. Otro dijo, hermanos, la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Quién dijo eso? ¿Eso está en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Otros predicadores, hay evangélicos que dicen, así que hermano, ayúdate que te ayudaré. Tú también tienes que ponerte a activar, actívate, porque dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Disculpa, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando no tenemos doctrina, nos volvemos a las fábulas, ayúdate que te ayudaré. O sea, esa es una doctrina que trae confusión. Parece bonito, quizás se le puede encontrar un sentido, pero no está en la Biblia, por lo tanto, no es palabra de Dios, ¿se da cuenta? Entonces te vuelves a las fábulas, ayuda que te ayudaré, eso se lo inventó mi abuelita seguramente, o la abuela de mi tatarabuela, quién sabe, y se hizo famoso, porque suena bonito. Esta gente que no tiene fundamento, que no tiene un fundamento, que está edificando su vida espiritual, canta, alaba, sí, ahora sí Señor, esta gente es fácilmente engañada por el diablo, no tiene fundamento, no tiene doctrina. La fe viene por oír la palabra de Dios. Podríamos quizá con el temor del Señor decir, la fe viene por oír la doctrina de Dios. O sea, tener doctrina es lo que también te produce fe. Porque la doctrina establece un fundamento, establece límites. ¿Verdad? La doctrina te establece límites por donde tú debes caminar. No te vayas más allá ni te vayas más allá. La doctrina establece parámetros, límites. La doctrina te ordena, la doctrina te, a ver, ¿cómo le podemos decir? La doctrina te aquieta, la doctrina te da serenidad. ¿Por qué? Porque sabes cómo funciona la cosa. Ah, ¿por qué Dios te respondió? Porque tienes doctrina, sabes cómo funciona la oración. ¿Por qué el enfermo sanó? Porque tienes doctrina sobre sanidad, doctrina sobre las llagas de Cristo. ¿Por qué el hermano tal ya no anda miedoso ni timorato? Ah, tiene doctrina sobre lo que es la fe, el temor de Dios. Es por eso que ya no anda timorato, ya no anda miedoso. Porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Porque invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, cuando un cristiano tiene doctrina, va a tener una fe consistente, más consistente cada día. Sin doctrina no se puede crecer. Entonces aquí Pablo está diciendo con toda claridad que este fundamento, esta doctrina, este cimiento de tu casa espiritual y de la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que estar fundamentados en doctrina. Y a mí la verdad que a mí no sé cómo decirlo, me turba cuando hay personas que dicen, no, tú solamente tienes que orar, no leas tanto la Biblia porque la letra mata. Es el diablo hablando ahí. Satanás ha introducido su doctrina de que si lees la Biblia, la letra mata. Entonces hay cristianos que dicen, no, mejor es solamente orar, no leas mucho la Biblia porque
si lees la Biblia te vuelves un cristiano que no... Mentira del diablo, si Dios hace todo hablando. Entonces, ¿cómo vas a ver maravillas y milagros si no crees en la doctrina y no tienes doctrina? ¿Se dan cuenta? Cristo mismo lo dijo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En otra palabra, todos tus pecados y tus malas obras vienen por dos cosas. Ignoras las escrituras e ignoras el poder de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra angular. Bueno, en aquellos días había ese concepto que incluso a veces se ha utilizado ya en tiempos más modernos, de la famosa piedra angular. Es decir, una piedra que estaba en una esquina, una roca grande, donde descansaban las paredes. Si dos paredes se encontraban en esa roca, y ustedes saben que una piedra chica la mueves con una barreta, un palo, ¿verdad? Pero cuando tienes una piedra angular bien tallada, grande, pesada, sobre esa piedra haces encajar en ese ángulo una pared y otra pared, entrelaza, y esa piedra grande y pesada que es difícil de mover, va a darle ¿qué a la casa? Estabilidad. ¿Quién es en este caso la piedra angular? Jesucristo. Los mismos europeos, esas casas de piedra que tú ves en los Alpes, en los Pirineos, en las montañas, tú vas a ver que esas casas de piedra tienen una piedra angular en la esquina. La más grandecita la ponen ahí, la otra esquina otra piedra grandecita y así se levanta la casa y la casa no se cae. Si no tiene esas piedras angulares, por más que tenga fundamento en el centro, igual se cae. Las dos paredes se van abriendo y se caen porque no están basadas en una piedra angular. En este caso, ¿quién es la piedra angular? Jesucristo de Nazaret. Ahora, entonces, estamos hablando de cuando habla de, vamos a leer nuevamente el versículo 20, edificado sobre el fundamento, es un fundamento, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, acá tenemos un fundamento. El fundamento nos lo dan los apóstoles, los profetas, y la piedra angular es una persona. La piedra angular es nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Cristo es nuestra piedra angular. Es la que al final le da toda la estabilidad a la casa. Estamos hablando de casas como las casas antiguas, construidas sobre la piedra. Entonces, cuando hablamos de fundamento de los apóstoles y profetas, en el caso de la palabra fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere a la doctrina de los apóstoles y profetas, doctrina. Y ustedes saben que los apóstoles son ministros que surgieron en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento no se menciona ni una sola palabra que diga, y Dios envió al apóstol tal. En el Antiguo Testamento Dios usaba profetas. Aunque Dios los enviaba, y en cierto sentido eran enviados o apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado. Sin embargo, el ministerio apostólico surge cuando Cristo llama a sus 12 discípulos. Entonces, estos apóstoles vivieron con Jesucristo, es decir, vamos a verlo así, caminaron con Dios hecho hombre, caminaron con Dios, caminaron con el Creador, con el Todopoderoso que se manifestó. Imagínese usted, hermano, imagínese 3 años y medio, algunos dicen 3 años y 4 meses, 3 años y medio caminando con el Omnipotente ahí en carne. Imagínese qué tal riqueza, qué tal sabiduría. Imagínese la gloria, ver la gloria todos los días, porque andar con Jesús era ver la gloria de Dios todos los días. Era ver la gloria, pero era ya una cosa, pero ya, como se dice, que escapaba de toda comprensión. Entonces ellos recibieron una doctrina, una palabra, una luz de Cristo. Pero hay doctrina de los apóstoles, y cuando hablamos entonces de los apóstoles, estamos hablando, por ejemplo, Mateo, que escribió San Mateo. Marcos también fue un apóstol, pero no de los que caminó con Cristo, pero sí era un apóstol, porque eso está en el libro de Hechos. Pertenecía al equipo apostólico de Pablo y salía a ministrar. ¿Ves quién más era un apóstol? El apóstol Pedro, que escribió las cartas. Pablo era apóstol.
pero Pablo y Pedro también, como vamos a ver, eran profetas. Entonces, los apóstoles han escrito parte del Nuevo Testamento, pero también algunos apóstoles manifestaban como profetas, por ejemplo, ¿no? Nosotros los cristianos, por ejemplo, ¿de dónde sacamos nuestra doctrina profética? Sacamos nuestra doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de los profetas del Nuevo Testamento. Amén. Pastor, ¿cómo así del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que Pablo hacía muchas veces menciones al Antiguo Pacto? Entonces, Pablo en el libro de Romanos, si usted ve Romanos, Gálatas, usted va a ver que Pablo hacía mención de Génesis, hacía mención de versículos de Isaías. Entonces, Pablo usaba el Antiguo Testamento, es decir, Pablo usaba doctrina de los profetas. El Pentateuco es, según se cree, obra de Moisés, no puede haber sido de otra persona. Entonces, él era un profeta, ¿se da cuenta? Y Moisés hay que leerlo. Hay que leer el Antiguo Testamento, pero con la luz del Nuevo. Si tú lees el Antiguo Testamento y no tomas en cuenta que la clave para entender el Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento habla de Cristo y nada más que de Cristo, entonces te pierdes en el Antiguo Testamento. Pero claro, Moisés dio doctrina, Samuel dio doctrina, Isaías dio mucha profecía, y Jeremías, Ezequiel, profecías que se están cumpliendo el día de hoy, y profecías que son un fundamento para nosotros, profecías y doctrina también, gloria al nombre de Jesús. Pero también tenemos profetas del Nuevo Testamento. Pablo era profeta. No se olvide que Pablo, todo lo que Pablo escribió, dice que Cristo se le presentaba y se le aparecía, y Cristo en persona le enseñó el Nuevo Testamento a Pablo. Por eso Pablo diserta de manera tan extraordinaria sobre la justificación por la fe y las obras, la fe sin obras, la gracia. Pablo, pues hermano, nos entrega un tesoro que Cristo en persona le relata estos misterios del Nuevo Testamento. Pablo era profeta. ¿Pedro era profeta o no? Claro, ¿se acuerdan cuando viene Ananías y Zafira y Pedro tiene revelación y le dice, ¿quién les dijo a ustedes que han vendido esto en tanto? ¿Cierto? Pues murieron los dos, ese ministerio profético. Juan era profeta, Juan el apóstol, creo yo que es el que escribió el libro de Apocalipsis o Revelación. Uno dice, no era Juan el teólogo, era un Juan de por ahí, porque los escritos del Apocalipsis no se parecen en nada a primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Opiniones vienen, opiniones van. Para mí personalmente, el Juan que escribió el Apocalipsis era el mismo Juan que caminó con Jesús y era el discípulo amado. Es mi opinión personal, ¿verdad? Sin embargo, Juan también era profeta. Usted ve el libro de Apocalipsis, es pura palabra de ciencia, pura palabra de sabiduría, puro discernimiento de espíritu y pura profecía. O sea que para mí el libro de Apocalipsis es el libro más profético de toda la Biblia, más que Isaías, más que Ezequiel, más que Zacarías. Es un libro ultra profético. Todo es pura profecía, pura visión. Es una visión donde hay revelación de altísima calidad, profundísima. Juan era profeta, ¿se da cuenta? Entonces nosotros tenemos fundamento de los apóstoles y de los profetas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero en el caso de Cristo, no se refiere solamente a doctrina, se refiere sobre todo el hecho de que Cristo es la piedra fundamental, se está refiriendo a nuestra relación personal con Él. Nuestra relación personal con Cristo, porque Cristo mismo habló de sí mismo como que Él era la piedra o la roca. Mire lo que dice Mateo 21, 42 y 44, vamos a leer. ¿Qué dice? Búsquelo un ratito. Cristo dice en Mateo 21, 42, Él saca una profecía de los Salmos y Jesús les dice, Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras, está citando el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es lo que está diciendo aquí Pablo en Efesios capítulo 2.
edificado sobre el fundamento del apóstol, de los profetas y de Cristo, ¿no? De la piedra angular que es Cristo. Acá Cristo está diciendo, yo soy la cabeza del ángulo, yo soy esa piedra que desecharon ustedes los edificadores. Cristo estaba refiriéndose a sí mismo como esa piedra angular única y especial que le da estabilidad a toda la casa que es la iglesia. Y en el 21:44 habla más sobre esta piedra. Mire, más abajito Cristo dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, ¿qué significa esto? El que cayere sobre la piedra está refiriéndose a nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos caemos sobre esa piedra. ¿Sí? Esa piedra nos da fundamento, esa piedra nos da sustento, esa piedra nos da estabilidad. Claro, caemos sobre esa piedra y nuestro impacto con esa piedra, ¿qué significa que hace? Nos quebranta, es decir, destruye nuestro orgullo, ¿no? El espíritu quebrantado es el espíritu que ha sido quebrado en su orgullo, en su soberbia. Entonces Cristo está diciendo, si tú caes sobre mí, en buena hora vas a ser quebrantado, yo voy a tratar contigo, yo te voy a enseñar lo que es la humildad, la mansedumbre, te voy a enseñar sometimiento, voy a enseñarte temor de Dios, eso significa ser quebrantado. Temor de Dios, sometimiento, humildad, mansedumbre para con Dios. Nada de quejas. Amén, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi amo, mi dueño. Aquí estoy, Padre. ¿Me entiendes? Es ser quebrantado. Ya Dios está tratando con tu soberbia. Pero dice, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, sobre quien ella cayere. Son los que no quieren creer. Porque Cristo va a caer sobre todos los impíos. El día de la ira los va a desmenuzar a todos. Por eso tú tienes que escoger. Si alguien aquí me está escuchando y todavía no eres cristiano, mejor cae tú sobre Jesús y sustenta tu vida y fundamentate en Jesús, pero que Jesús no caiga sobre ti el día que Él va a caer sobre todo impío y pecador, porque el día que Jesús caiga sobre los impíos, los va a desmenuzar a todos, y te aseguro que los va a desmenuzar por los siglos de los siglos. Van a caer eternamente al infierno. ¿Se da cuenta qué tremendo es esto? O sea, nos conviene tener a Cristo como roca y claro, Él nos va a tratar, Él nos va a quebrantar y es doloroso, sí, pero es para nuestro bien. Pero es mejor ser quebrantado que desmenuzado, ¿entiendes? Entonces es mejor que Cristo te quebrante el orgullo, la soberbia, la pedantería, a que seas desmenuzado, porque que Dios nos libre de ser desmenuzado. Ahora, Cristo también habla, cuando Él habla con el apóstol Pedro, y le dice lo siguiente en Mateo 16:18. ¿Qué dice Mateo 16:18? Dice así la palabra de Dios, cuando Cristo también habla sobre sí mismo. Estamos hablando de Cristo como fundamento. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá pues algunos religiosos dicen que Pedro es la roca, ¿no? El primer, ya saben que el primer papa, ¿no? Dicen, no, Pedro es el primer papa, porque acá le está diciendo que tú eres la roca. Imagínese, hermano, piense esto un poquito. O sea, Pedro, el gran Pedro, que es un hombre admirable, y por más admirable que fue, ¿podrá él ser fundamento de una iglesia universal compuesta por millones de seres humanos? ¿Tendrá Pedro el poder y la habilidad y la gloria suficiente para sustentar y darle equilibrio, balance y estabilidad a una iglesia universal? Para darle Pedro es el que le da estabilidad a los millones de cristianos. Es irracional, es una locura. Claro, ese es un dogma de los religiosos, pero nosotros creemos que esta roca, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es la roca, es la piedra. Y aquí viene esta palabra roca, que es la palabra Petra, que significa roca, literal, roca, o llamémosla así rocón, porque a veces uno agarra una roca así de medio metro y dice es una roca. No, es una piedra grande, es un litos. Pero acá roca es una Petra, que es esas rocas gigantescas, ¿has visto? Que es de toneladas y toneladas, que dan estabilidad. Incluso las rocas mismas le dan estabilidad a los cerros. Cuando un cerro no tiene roca abajo, ¿qué hace? Viene la lluvia, remoja y se convierte en un líquido. La tierra, la arcilla se vuelve líquida. ¡Fum! Vienen los derrumbes, vienen los huaicos. Pero cuando es un cerro hecho de roca, poco huaico, poco derrumbe. ¿Por qué? Porque hay fundamento, ¿se da cuenta? Entonces Cristo le dijo, Señor, mire amigo, mire Pedrito, tú, Pedro,
te voy a decir una cosa, sobre esta roca, sobre estas Petros, está Cristo diciendo, sobre mí mismo, yo voy a edificar mi iglesia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces estamos hablando de Cristo como fundamento, que Él mismo dijo de sí mismo que Él era esa piedra angular de la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa congregación. Nada más, iglesia significa congregación, estar juntos, hacer cosas juntos, cantar juntos, escuchar la palabra juntos, ofrendar y diezmar juntos, orar unos por otros, juntos. Eso es congregación, congregar. Viene de la palabra gregario. Gregario significa que tienes que andar en grupo, ¿verdad? Gregario, congregar, de ahí viene la palabra gregario. Entonces, acá Jesucristo entonces se presenta como esa roca, pero también nos habla de que si Cristo es la piedra angular, nos está hablando de la doctrina que nos enseñó Cristo. Cristo en realidad puso el fundamento, ¿no? Cristo puso un fundamento y encima del fundamento que puso Cristo vinieron los apóstoles del Cordero y en debido momento, sobre todo Pablo, el más, digámoslo así, Pablo era, pienso, mi opinión personal, el apóstol más capacitado, digámoslo así, doctrinalmente. O sea, la doctrina de Pablo, pues hermano, mire, léase usted Romanos, léase usted 1 y 2 Corintios, léase Gálatas, léase Efesios, léase Tesalonicenses. O sea, Pablo era, pues, ¿qué te digo, hermano? Era un hombre lleno de la gloria de Dios, lleno de rema, era un profeta poderosísimo. Y claro, no se menoscaba a ninguno de los otros apóstoles, pero cada quien, hemos dicho, tiene su lugar. Y yo creo que Pedro no se sentía envidioso de la sabiduría dada a Pablo. Ese era su lugar. Ese era el espacio, el ministerio y el llamado de Pablo. A ser un profeta, un maestro, un hombre que iba a tener una doctrina. Y Dios lo levantó a Pablo. ¿Para qué? Para que escriba la mayor parte del Nuevo Testamento. Las doctrinas de Pablo son doctrinas poderosísimas. Él aclaró el tema de la justificación por la fe, de la redención, del arrebatamiento. O sea, tremendo el apóstol Pablo. Ahora, pero Pablo edificó encima de la doctrina que ya Cristo puso, que es el fundamento más importante, es lo que Cristo dijo. Porque piensen esto, todo lo que Pablo enseñó pierde, por decirlo así, significado sin lo que Cristo enseñó. O sea, Cristo puso el fundamento y encima de ese fundamento ahora Cristo le enseña a Pablo, a Pedro, a Santiago, y ellos vuelven a edificar encima y dan detalles de cosas que obviamente Cristo no era el momento. Cristo dijo, pues tengo muchas cosas que enseñaros, que deciros, pero ahorita no las puede sobrellevar. Es decir, Cristo tenía que hasta cierto punto limitar su mensaje porque eran cosas que los apóstoles todavía no podían llevar porque no tenían el Espíritu Santo todavía, no estaban preparados. Fueron cosas que fueron reveladas posterior a su resurrección, ¿se dan cuenta? Con más claridad. Gloria a Dios. Entonces, ¿Cristo qué enseñó? ¿Qué era la doctrina que Cristo enseñó? ¿Cuál es el fundamento? Que es en realidad el más importante. Es lo que le da significado a todo lo demás. Por ejemplo, Cristo en su doctrina habló de sí mismo. ¿Se acuerdan? Él siempre hablaba de sí mismo, no para glorificarse, sino él decía quién era él. Él decía, por ejemplo, yo soy el Hijo de Dios. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, como decir, acuérdense de Daniel, ese Hijo del Hombre que viene en la nube, ese soy yo, ¿se cuenta? Miren, le decía a los judíos, yo soy ese, acuérdate, Daniel, Hijo del Hombre. Cristo dijo, yo soy el Salvador del mundo. Cristo dijo, yo soy la vida. Es decir, Cristo dijo, señores, yo soy esa vida que tiene Dios el Padre, a que tú buscas, esa vida, esa gloria. Yo soy esa santidad, esa luz del Padre. Soy yo manifestado en carne. Es lo que Cristo está diciendo. Entonces, eso es importantísimo, pues. Es fundamental. Sin eso, la justificación, eso no tiene significado. No tiene razón de ser, está en el aire. Entonces Cristo dijo, yo soy la roca, yo soy la piedra, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el enviado. Entonces él hablaba de sí mismo. Ese es
una de las doctrinas fundamentales. Y dijo muchas cosas más, yo soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Ahora, Cristo también puso el fundamento y la doctrina del Espíritu Santo. Lea usted Juan capítulo 12, 13, 14, usted se va a dar cuenta que cuando Cristo habla del Espíritu Santo, habla magistralmente. O sea, Cristo habla del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, os enseñará todas las cosas, Él te va a guiar, Él te va a enseñar, Él te va a enseñar, Él me va a glorificar. O sea, Cristo da detalles sobre el ministerio del Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, Cristo nos enseñó lo que es vivir la vida llena del Espíritu Santo con su ejemplo, y lo que es el ministerio del Espíritu Santo nos enseñó a través de sus propias acciones. La sanidad, la liberación, la predicación, Cristo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿no? El Padre que mora en mí, Él es el que habla a través de mí. Entonces Cristo nos enseña a hacer que el ministerio del Espíritu Santo como nadie lo hizo. Y eso es un fundamento que le da un peso tremendo a todo lo que Pablo y Pedro luego enseñan. Luego Cristo, ¿qué otra doctrina enseña? Vamos a ver las más importantes. Él es el que estableció el nuevo pacto. No fue ningún apóstol ni profeta, fue Cristo el que estableció. Él les dio el pan y el vino y le dijo, esto es el nuevo pacto. O sea, Cristo estableció el nuevo pacto. Es una doctrina poderosísima, porque el fundamento de nuestra victoria y de nuestra santificación es la sangre de Cristo. Ya hemos enseñado lo que están enseñando, lo que están aprendiendo el nuevo pacto, saben que solo la sangre de Cristo elimina y mata al viejo hombre, porque el viejo hombre es legalista, lo hemos dicho. La sangre te limpia de todo pecado. Es el nuevo pacto ya no basado en la ley, sino ahora es un pacto en la sangre de Él. Es su sangre la que le da significado a nuestra vida espiritual. Sin la sangre de Cristo no tenemos nada. Por eso es que es un fundamento tan potente. Sin eso no hay justificación. Sin la sangre no hay santidad. Sin la sangre no hay cielo, no hay nada. Estamos pero perdidos en el infierno, ¿se dan cuenta? Eso no es un tremendo fundamento. Claro. Ahora, Cristo fue el que nos dio el fundamento de la fe en Dios, la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos enseñó la fe en la palabra de Dios. Cristo le decía a la gente, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Él dijo, si tú le dices a este monte, muévete y pásate, y tú crees que será hecho lo que dices, lo que tú dices te será hecho. Entonces Cristo está estableciendo el fundamento de la fe. Está diciendo, mira, así como tú ves que yo le ordeno a los demonios que se vayan y se van, así como tú ves que con la palabra yo sano a los enfermos y echo fuera demonios, así como tú me viste que yo ordené a la lluvia, ordené al viento, las obras que yo hago tú también las harás. Eso dijo Jesús. Pero tú tienes que creer, ¿se da cuenta? Entonces Cristo pone, hermano, este fundamento de la fe que nadie ha puesto. O sea que esto es la gloria misma, es tan fundamental, ¿se da cuenta? Él es la piedra angular, o sea, sobre él recayó la máxima responsabilidad, porque las doctrinas que Cristo enseñó son la que le dan piso a las otras doctrinas que eran de los apóstoles y profetas. O sea, Cristo con su enseñanza le da piso a las otras doctrinas. O sea, la misma doctrina es como un edificio. Y las enseñanzas son como piedritas también. Pero ¿cuál es el fundamento de la doctrina? La doctrina que Cristo dio. Por ejemplo, Cristo también nos enseñó del amor del Padre. ¿Quién nos enseñó a amar? ¿No fue Cristo? Cristo no dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Cristo fue llevado a su máximo, o sea, Cristo fue llevado al extremo de los extremos en su prueba y nos enseñó lo que era amor al Padre, amor al prójimo. Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu mente y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Él dijo, de estos dos mandamientos depende todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas. O sea, Jesús nos enseña que la obediencia es el amor. Y nos enseña entonces la humildad, la mansedumbre. Y cuando usted, por ejemplo, lee el Sermón del Monte, ¿qué es el Sermón del Monte? Es amor. Usted quiere, pastor, ¿dónde hay una definición más profunda del amor? Léete el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Cristo te está enseñando a amar. Te está enseñando a ser manso, a ser pobre en espíritu, a hacer a los demás como quieres que te hagan a ti mismo, a no criticar, ni juzgar, ni condenar,
sino que a tener misericordia, amar y a perdonar. O sea, Cristo, ¿qué enseña en el Sermón del Monte? El Sermón del Monte, hermano, es el más grande sermón de la historia, el Sermón de Cristo. Nadie nunca habló como habló Cristo el Sermón del Monte. Viste en el Antiguo Testamento, no hay un sermón como ese. Los salmos son poderosos, los proverbios son poderosos, pero esa sustancia que hay en el Sermón del Monte, hermano, ahí está todo en el Sermón del Monte. Ahora, otra doctrina que Cristo nos enseñó es que Cristo nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando los discípulos dicen Jesús, enséñanos a orar? ¿Qué les da? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la estructura de la oración perfecta. Es el orden perfecto, es la articulación perfecta. Cristo te da paso 1, paso 2, paso 3, comienza Padre Nuestro, santificado, venga tu reino. O sea, Cristo nos está enseñando en qué orden debemos orar. Al final recién ya entramos a nuestro pan. Luego de nuestro pan recién perdónanos nuestras deudas y termina porque tuyo es el reino. ¿Se acuerda? Cristo nos da, hermano, el Padre Nuestro es la más grande enseñanza sobre la oración que jamás nadie enseñó. En los Salmos hay muchas palabras sobre la oración, pero ninguna como el Padre Nuestro. Ninguna enseñanza sobre la perseverancia como la parábola de la viuda y el juez injusto, donde Cristo te dice, tienes que creer y perseverar, que Dios te va a hacer justicia. Ninguna enseñanza sobre el amigo importuno que va a la medianoche y le dice, oye, tengo un amigo, ¿no tienes un par de panes? Dice, por su importunidad le dará lo que necesite. Cristo está diciendo, el Padre igual, si tú estás ahí creyendo, rogando en fe, Él te va a dar lo que necesites. O cuando Cristo nos enseña sobre la humildad, sobre la oración del fariseo y el publicano. Nos enseña lo que es la soberbia en la oración. Mira ahí, la oración que es un arte, digamos, un oficio tan santo, puede convertirse en una abominación. ¿Por qué? Porque si tú oras como el fariseo, gracias te doy porque no soy malo ni perverso como esos cochinos de ahí, sino que yo soy especial y mira, Señor, yo soy tu escogido. ¿Qué es eso? Entonces el publicano que dice, sé propicio a mi pecador. ¡Wow! ¡Qué poder, qué potencia! Yo amo esa frase. Yo se la digo al Señor cada vez que puedo, Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio. Es decir, sé favorable a este pecador. Esa es la humildad en oración. O sea, hermano, nadie, ni David, ni Samuel, ni Moisés, ni nadie enseñó como Cristo sobre estos temas. ¿Se está dando cuenta usted el fundamento, el peso y la responsabilidad que Jesús tenía de enseñar lo correcto? Porque Él sabía que Él iba a poner un fundamento, ¿se da cuenta? Es lo más importante lo que Jesús enseñó. Y finalmente, lo que vamos a ver hoy día es que Cristo nos enseñó el poder de la palabra de Dios, ¿no? Cuando Él combate al diablo y dice, escrito está también. ¿Qué está diciendo? Escrito está, como decir, con este escrito te voy a derrotar. Es el poder de la palabra contra la fuerza de Satanás. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cristo en la parábola del sembrador nos enseña el misterio de la Biblia. Cómo es que la palabra funciona, cómo es que entra a un corazón y esa palabra es capaz de hacerte fructífero. ¿Quieres cambio en tu vida? Léete la parábola del sembrador. Pastor, yo oro, pero mi vida no cambia. Lee la parábola del sembrador. Ahí Cristo te enseña cómo ser fructífero. ¿Quién es la que da fruto? Es la palabra, pero tienes que sembrarla en tu corazón. Ah, pastor, ya me di cuenta, yo nunca leo la Biblia. Es por eso que paras en la carne. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo establece un fundamento y nos dice, señores, ahí está la palabra del sembrador, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, dense cuenta de que así como comes lo material, lo natural, y así como comes tu cevichito, tu churrasquito, tu caucao, también hay un caucao espiritual que tú tienes que comer, un frijolito, un payar, una carne, un pescadito espiritual, que es tu alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es la más grande vitamina. Job decía, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, Job se alimentaba primero de la palabra de Dios antes que la comida material. Entonces, hermanos, vemos entonces que este es el fundamento de Cristo.
Cristo como persona, Cristo como roca y Cristo como maestro, dejando la doctrina más importante y fundamental sobre la cual descansan todas las otras doctrinas que tú has aprendido, Romanos, Tesalonicenses, el rapto, todo eso. Esa es otra doctrina que Jesús habló, por ejemplo, la doctrina del rapto. Él nos detalla claramente en Mateo capítulo 24, Lucas 21 y Marcos 12, creo, ¿verdad? Donde habla de su segunda venida, de los tiempos del fin. Esa es la doctrina escatológica que Jesús dejó. Y nos dejó claramente todas las señales que iban a venir antes de su venida, antes del rapto. El sol se oscurecerá, pasará profetizando, hablando Cristo ya como profeta, porque Él fue profeta también. Entonces, la doctrina escatológica de Jesús, hermano, es la más clara de toda la Biblia. Usted en Isaías, en Jeremías un poco y en Ezequiel va a ver en Zacarías, así como que cosas del tiempo final, pero están dispersas. Cristo en Mateo 24, Lucas 21, condensa todo y te comienza a narrar, pero con lujo de detalles, paso a paso, cómo van a ser los episodios de los tiempos finales, los tiempos proféticos, que ya comienzan a cumplirse de una manera impresionante. Entonces, la doctrina escatológica o profética de Jesús es formidable porque en ninguna parte de la Biblia vemos esa doctrina tan perfectamente delineada, ordenada y colocada así de una manera tan perfecta. Y corona Cristo esa doctrina escatológica con el libro de Apocalipsis, que es conocido como el libro de Revelación también. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el fundamento, pueblo de Dios. Si tú tienes este fundamento, vas a ser un cristiano estable. Es decir, aunque, como dice la Biblia, los montes se pasen a la mar y la tierra no deje de temblar, yo voy a esperar en el Señor. Yo tengo mi confianza puesta en Él porque estoy sobre la roca. Y venga lo que venga, yo tengo que permanecer firme. La estabilidad, hermano, va a ser requerida de manera urgente en los tiempos finales. Porque estos tiempos finales, Cristo dijo, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Dice, la tribulación, cuando habla escatológicamente, será una tribulación cual nunca antes hubo ni la habrá. O sea, lo que viene es tan complicado. O sea, va a ser un terremoto tan potente que ¿qué necesitamos entonces para cuando vengan esos días? ¡Doctrina! Esa doctrina que mucha gente desprecia y que no quieren, que se hacen de rogar y que no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo para congregar. Doctrina, si no la tienes, hermano, no vas a prevalecer. Sin doctrina vas a ser como el tamo que arrebata el viento, entiéndelo. Edificados, dice el apóstol Pablo, vamos a volver a leer nuevamente. Edificados, Pablo dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora ya tiene sentido, ¿verdad? Ahora sí cobra significado. En quien todo el edificio, toda la iglesia bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, fructífero, ¿verdad? Ya lo entiendes. En quien vosotros sois edificados, ¿para qué? Para morada, o sea, para la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Jesús, gracias por tu santa palabra. Gracias porque sé que tu pueblo recibe esta palabra con fe. Tienen ahora una visión más clara de lo que es ser edificados y cuál es el fundamento y para qué es el fundamento. Ruego pues ahora que esta revelación entre profundamente en su espíritu y dé estabilidad a tu pueblo, dé la fe, los haga fructíferos. Como la parábola del sembrador nos enseña, esta semilla entre en los corazones y produzcan a 30, 60 y a 100 por uno, que haya vida y vida en abundancia, que haya poder y poder en abundancia. Y que esta palabra produzca la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Señor, derrama tu Espíritu Santo y confirma sanidad en su cuerpo físico, confirma liberación, derrama la unción que pudre los yugos. Restaura hogares, restaura esposos, restaura relaciones matrimoniales, restaura relaciones entre padres e hijos, restaura esos jóvenes que están con un pie en el mundo, restaura, levanta, edifica, sobreedifica. Y sobreedifícanos en tu palabra y darnos la herencia, porque tu palabra tiene poder para darnos herencia con los santificados. Gracias, Señor. Ahora creemos por la fe que tu doble porción está sobre tu iglesia, los ríos de agua viva, los ríos de fuego, los ríos de gracia, los ríos
de agua viva, el río de aceite, los ríos de aceite, como dice el libro de Job. Recibimos tu bendición y recibimos este crecimiento por la fe. Recibimos, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Ora shaka la masanda la marasha la brasa. Recibimos rilabo shakaronda le marada brasa, tu bendición y tu gracia en esta hora. Ahora voy a andar a y recibimos esa doble porción de gracia y de unción a través de la evangelización de tu palabra, porque tus palabras son espíritu, son vida, son unción, tu palabra es poder, tu palabra es verdad, tu palabra nos hace libre y tu palabra no volverá vacía, hará lo que tú quieras y será prosperada. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén, pueblo, resucita, despierta, levántate, hermano, sacúdete, porque ya los tiempos se están acercando, los tiempos se van a poner cada día más fuertes. Así que, pueblo, este domingo honra a Dios con tu puntualidad. Hónrale este domingo. Esfuérzate. El culto comienza a las 10. El Señor te bendiga. El amor de Dios sea contigo y con toda tu casa. Amén.